Espero que estén pasando todos bien. Fue un hermoso día hoy de sol. Estamos ya terminando, parece, la fase 2 de la cuarentena. El lunes 15, aparentemente, de junio, inicia la fase 3. Sabemos que todos hemos pasado y estamos pasando momentos difíciles, pero quiero decirles hoy que el Señor no está ajeno de todo esto. Él está sabiendo, Él está acompañando, Él está con nosotros. Y hoy queremos ver cómo nuestro Señor Jesucristo realmente se interesa por nosotros, tiene empatía. Él en realidad se identifica con nosotros por todo lo que Él pasó también en esta tierra. Y tenemos que saber que no estamos solos, que Él no nos abandona. En estos días estuvimos hablando de la promesa que Él había hecho, que Él se iría, pero que no nos dejaría huérfanos, nos enviaría a un Consolador, el Espíritu Santo, el cual vendrá del Padre y que estará, dice, con nosotros y en nosotros. Y Él nos enseñará toda la verdad, nos hará recordar las cosas que Jesús nos enseñó. Y Él es aquel que nos da el gozo, la paz, el que nos permite realmente caminar en esta vida cristiana y sin mirar atrás. Quiero compartir con ustedes en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 al 16, donde nos habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Un sumo sacerdote es el sacerdote principal, ¿verdad? El primero, el más importante entre todos los sacerdotes. Sabemos que en el pueblo de Israel tenían el sumo sacerdote como una autoridad máxima en cuanto a lo espiritual. Y dice la palabra de Dios que Jesús se ha constituido en el gran sumo sacerdote. Por eso leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14, en adelante dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué palabras más alentadoras lo que leemos aquí. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote. El pueblo de Israel elegía el primer sumo sacerdote, fue Aarón, el hermano de Moisés, allá en el desierto. Y el pueblo se reunía en lo que se llamaba el tabernáculo de reunión, donde tenían un lugar que se llamaba el patio, donde el pueblo se reunía. Después tenía una especie de toldo grande dividido en dos. Estaba una parte era de los sacerdotes, y después estaba la parte que era exclusivamente llamado el lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote y una vez al año para ofrecer sacrificio. Y este sumo sacerdote era la máxima autoridad espiritual del pueblo. Y ahora dice la palabra de Dios que nosotros en este tiempo ya no se ejerce un sacerdocio humano, porque eso era del Antiguo Testamento, excepto que todos ejercemos un sacerdocio en el sentido de que todos estamos preparados, los hijos de Dios, para ser sacerdotes. Él dice la Biblia, somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Y qué significa eso? Que como sacerdotes podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo y podemos también acercar a otras personas a Dios. En ese sentido somos sacerdotes. Ahora, este gran sumo sacerdote, dice, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, traspasó los cielos, ¿verdad?
Y dice, en vista que esto ha ocurrido y que tenemos un gran sumo sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Y qué es lo que significa eso? Todos aquellos que un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos la vida eterna, hemos nacido de nuevo y comenzamos una vida caminando con el Señor por ese camino angosto. Y eso es lo que tenemos que retener, esa fe, esa confianza que estuvo desde un principio cuando nosotros conocimos al Señor. Luego vienen las luchas, las pruebas, las tormentas y las dificultades de la vida, incluyendo esta pandemia que estamos pasando, y tenemos que retener la fe, la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se dio realmente la molestia de venir a este mundo para protegernos, ¿sí? Para ser nuestro gran sumo sacerdote. Y nos habla un poco el versículo 15 de este gran sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Este sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, dice que se compadece de nosotros. Se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué es lo que es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce un sufrimiento, que produce el sufrimiento de otra persona y nos impulsa a solucionar el problema. Entonces Jesús, el sumo sacerdote, cuando conoce nuestras debilidades, Él se compadece de nosotros y busca la forma de ayudarnos y sacarnos de esa situación difícil. Entonces, este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué Él se compadece de nuestras debilidades? Porque Él fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús fue perfecto Dios y perfecto hombre. Él también padeció como nosotros, como los seres humanos. Él fue tentado también en todas las cosas conforme a nuestra semejanza. Y si nos ponemos a pensar de un hombre que vivió en esta tierra hasta los 33 años, suponemos que habrá pasado mucho tipo de pruebas y de tentaciones, y sabemos por la palabra de Dios que sufrió muchísimo, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz y morir por nuestros pecados. Pero Él conoció la naturaleza humana. Él sabe cuando uno está triste, cuando está angustiado. Él pasó momentos de tristeza, de desesperación también, e inclusive del maltrato, del rechazo de la gente. Y todo aquello que podamos imaginar, Jesús lo pasó. Inclusive fue tentado. No sabemos, cada hombre es tentado de diferente manera. No sabemos qué tipo de tentación en realidad tuvo, pero Él fue tentado en todo. Por eso se compadece de nosotros, ¿verdad? Con la diferencia que Él no pecó, ¿verdad? En todo fue tentado, pero sin pecado. Entonces, como Él venció a las tentaciones, venció a la muerte porque resucitó entre los muertos, ¿verdad? Venció al mal. Él cumplió toda esa ley que nosotros no somos capaces humanamente de cumplir por culpa del pecado. Él es un triunfador. Él triunfó. Por eso es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nada lo detiene. Entonces, tenemos que, dice el versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Cuando nosotros tenemos problemas y tenemos necesidades, no nos apartemos ahora del Señor. No corramos ahora hacia atrás, hacia el pecado de nuestra vida pasada. Ni busquemos tampoco ponernos en contra de Dios, sino que acerquémonos a este trono que se llama de la gracia. Este trono tiene un rey que conquistó aquello que nosotros no pudimos. Venció aquello que nosotros no pudimos vencer. Entonces Él está sentado en ese trono
de gracia. ¿Y qué significa gracia? Significa, verá, perdón gratuito, regalo, ¿sí? Entonces, sea cual sea nuestro problema, nuestra dificultad o nuestro pecado, acerquémonos mientras tengamos tiempo a este trono de la gracia y digamos: Señor, yo no puedo, no tengo la fuerza. Oh Señor, yo he pecado. Oh Señor, estoy mal, estoy desanimado, esta pandemia me tiene preocupado, la situación económica está mala, ¿verdad? Tenemos temor de lo que pueda pasar en mi entorno, en mi familia o a mí. Ayúdame, Señor. Entonces acerquémonos a ese trono y ¿qué vamos a recibir? Dice, si nosotros nos acercamos a ese trono de la gracia. Y tenemos que tener en cuenta también que es el trono de la gracia, no es el trono de la ley. Porque si fuera el trono de la ley, en realidad, si nosotros fallamos o si nosotros pecamos o faltamos a un punto de la ley, no tendríamos oportunidad para acercarnos a ese trono, porque estaríamos totalmente descalificados. Pero como el trono de Cristo es un trono de gracia, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados y nuestros errores, el Señor nos dice: acerquémonos confiadamente, no dudando, sino confiadamente a ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque es el momento que nosotros necesitamos la misericordia de Dios. ¿Y qué significa misericordia? Misericordia significa empatía, que Dios en realidad entiende lo que nos pasa. Él sabe lo que estamos sufriendo, porque Él sufrió, porque Cristo sufrió y padeció también, así como nosotros. Tuvo problemas normales de una persona humana como nosotros. Y Él tiene empatía. Él se pone en nuestro lugar. Él se pone en nuestros zapatos. Entonces Él tiene empatía, Él tiene misericordia. Él tiene realmente compasión de nosotros, ¿verdad? Y Él nos ama. Entonces, si este trono fuera un trono rígido de la ley, que no es que la ley sea mala, es perfecta, pero por la consecuencia de nuestros errores y nuestros pecados, no nos podemos acercar porque hemos fallado y hemos pecado. Pero a Cristo sí. A Él podemos acercarnos cuando hemos pecado para pedirle perdón. A Él podemos acercarnos cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos necesitados, cuando estamos carenciados. Porque ese es el trono que espera a nosotros. Nosotros calificamos con todos nuestros defectos a llegar a los pies de Cristo, a este trono de la gracia. ¿Y ante quién llegamos? Llegamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este sumo sacerdote que un día traspasó los cielos, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria por amor a nosotros. Vino, vivió como hombre, de carne y hueso como nosotros. Sufrió las dificultades de la vida, pero no pecó. Y se ganó el derecho para protegernos a nosotros, para fortalecernos a nosotros, para socorrernos a nosotros con todas nuestras debilidades y pecados. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él no nos abandona, Él nos ama. Tal vez si el enemigo de nuestras almas está metiéndote en tu mente o en tu corazón, que estás fracasado, que ya no tenés solución, o que el problema que te aflige no podrá ser solucionado. La palabra de Dios te dice que este Cristo de la gloria, que está en su trono de gracia, está esperando. Él espera que nosotros nos acerquemos. Y es muy importante eso. A veces no nos acercamos en oración a Él. Y es un tiempo de poder decir: Señor, yo voy a confiar en tu palabra, en tus promesas. Gracias porque tú te hiciste hombre y porque tú me entiendes. A veces hay personas que dicen: nadie me entiende, nadie comprende, nadie sabe lo que está pasando. Es fácil hablar, pero nadie entiende lo que a mí me pasa. Él comprende. ¿Saben por qué Él comprende? Porque Él se hizo como nosotros. ¿Y por qué se hizo como nosotros?
para poder comprendernos. ¿Por qué Dios no planeó nuestra salvación enviando un ángel o enviando algún reglamento solamente como fue la ley? No, Él envió a su Hijo, se hizo hombre, se hizo carne, sufrió dolores, verá todo tipo de malestares también de esta vida, para que Él pueda entendernos. Que el enemigo de nuestras almas, el diablo, nunca nos engañe diciendo que Jesús no nos entiende. Él nos comprende. Y en esta noche queremos orar y acercarnos a ese trono de la gracia y pedir socorro. Y vamos a hallar, dice, el oportuno socorro. Y ese oportuno socorro va a ser un regalo de Dios, que viene a darnos la paz, a darnos el gozo. Esa paz, el gozo, esa alegría y ese contentamiento que el mundo no nos puede dar. Pero el sumo sacerdote, que es el principal entre todos, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ha venido a este mundo y está sentado en su trono de gracia para que vos y yo podamos hoy acercarnos a Él. Oremos delante de este Cristo que nos ama tanto. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por ese privilegio que tenemos los hijos tuyos. En esta noche queremos pedirte perdón si de alguna manera nos hemos debilitado en la fe. Señor, queremos fortalecer nuestra vocación, esa nuestra profesión de haber recibido a Cristo y haber sido equipado para honrarte y servirte con nuestras vidas. Y hoy queremos confirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, en esas dificultades que estamos pasando, aquello que me parece imposible. Para ti no hay nada imposible. Señor, y si tú has dicho que nos acerquemos confiadamente a este trono de la gracia y que hallaremos, Señor, la gracia y el oportuno socorro, eso es lo que queremos hacer en esta noche. Ayúdanos, Señor, socórrenos y danos, Señor, tu bendición. Y que tu paz y tu bendición esté en la vida de cada uno de los hermanos y todos aquellos que escuchan este mensaje. Que hay un Dios que nos ama y hay un Cristo que vino, siendo Dios se hizo hombre para morir por nosotros. Señor, y que todos aquellos que hoy puedan escuchar este mensaje puedan comprender que tú nos amas y que no tenemos por qué vivir arrastrado, vivir quebrantado, habiendo, Señor, un trono abierto para aquellos como nosotros que necesitamos ayuda. Gracias, Padre, porque tú has prometido y tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.